El día de hoy vamos a revisar una temática bien puntual referente a América Latina, pero especialmente en el contexto de la Guerra Fría, ¿ya? Y vamos a explicar un poquitito de qué se trata eso, porque, bueno, como la imagen que ven aquí, tenemos ahí devorando, Norteamérica devorando a lo que es América Latina, y justamente vamos a tratar de ese tema, especialmente vamos a hacer un contexto general para poder comprender por qué se realizaron tantas dictaduras acá en América Latina. Y hay una razón puntual que tenemos que revisarlo sí o sí, les guste o no les guste a algunos, que es la Revolución Cubana, ¿ya? No podemos entender las dictaduras que hubo en América Latina si no entendemos la Revolución Cubana, ¿ya? Porque finalmente, producto de ese tema, es que Estados Unidos decide realizar intervenciones, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a revisar, pero en la clase de hoy día vamos a Más ver o el menos, es que contexto igual, ya general. mira, igual Dígame, lo puedo jugar bien Segovia, bajo. ¿qué es lo que pasa? Julio, Tengo el micrófono prendido, disculpe, maestro. Tiene el micrófono prendido, pues. Pero bueno, vamos a revisar entonces todas estas temáticas que estamos conversando. Yo les voy a proyectar ahora el PowerPoint que vamos a revisar. Aquí tenemos el PowerPoint. América Latina en la Guerra Fría, ¿ya? Necesito que todos me digan si se escucha bien, si se puede ver bien el Power. sí, maestro, se ve bien. Excelente, Sí. Dana. Muy bien. Entonces, chiquillos, y este objetivo que está acá en pantalla es el objetivo macro, ¿ya? Quiere decir que va a abordar toda la temática que vamos a revisar con respecto a América Latina durante estos 3 meses, ¿ya? En realidad yo digo 3 meses, así como si fuera harta clase, pero en realidad ya estamos finales de marzo, nos quedan casi nada. Son como 8 clases, ¿ya? Estrictamente hablando, más o menos, como 8 clases más o menos que vamos a abordar estas temáticas, ¿ya? Así que ahí está el objetivo, dice, explicar procesos comunes de los estados latinoamericanos en la historia política reciente. O sea, estamos hablando ya como de, vamos a hablar más o menos de 1850 en adelante, ¿ya? Incluyendo la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, transiciones, la defensa y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias, ¿ya? Vamos a ver esta temática entonces, pero para poder comprender el contexto, alguien que esté acá presente me podría explicar qué entienden ustedes por Guerra Fría. ¿Alguien tiene alguna idea de los que están aquí, muchachos? Maestro, fue una guerra en la que no hubo un contacto físico, solamente fue como por bienes científicos peleaba Estados Unidos. Efectivamente, Daniel. Claramente hay que entender, cuando hablamos de Guerra Fría, hablamos de un conflicto más que todo ideológico, de pensamiento, ¿ya? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿ya? Ese era como una competencia, quién era mejor, ¿ya? En materia de armamento, en materia científica, en materia de deporte, cultural, ellos estaban compitiendo a ver quién era mejor, ¿ya? Y claro, esta Guerra Fría obviamente también tuvo algunos focos, ¿ya?, en todo el mundo. Bueno, y en términos simples, Estados Unidos está tratando acá en América Latina de que el comunismo de la Unión Soviética, el marxismo, no se expanda acá, ¿ya? Porque ellos son anticomunistas. Y eso lo vamos a ir revisando un poco para poder comprender. En este contexto de la Guerra Fría, tenemos que saber que esto ocurrió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Es decir, del año 1945 en adelante, los años 40, los años 50, los años 60, 70, 80, hasta los años 90, ¿ya? Todo ese tiempo es lo que dura la Guerra Fría. Y obviamente está ahí el conflicto Estados Unidos, la Unión Soviética,
están tratando de dominar la mayor parte del mundo en materia ideológica, ¿ya? Algunos por Europa. Entonces Estados Unidos está preocupado acá como del patio trasero que tienen ellos, que es América Latina. No quiere que vengan los soviéticos acá a meter ideología. Entonces eso es lo que vamos a ir revisando ahora, para que entiendan más o menos entonces la Guerra Fría del año 45 en adelante, hasta el año 90 prácticamente. Siempre se habla de cuando cae la Unión Soviética, porque cae el sistema de la Unión Soviética y pasa a ser Rusia nuevamente, a partir de ahí termina la Guerra Fría, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver qué es lo que sucede en la Guerra Fría, pero acá en América Latina, qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, vamos a revisar, bueno, acá vamos a ver algunos personajes que son catalogados como los amigos, los que están arriba, que son todos los dictadores que hubo en América Latina. Acá tenemos a Stroessner en Paraguay, Trujillo en la República Dominicana. Aquí ya todos conocemos a Augusto Pinochet en Chile, Somoza en Nicaragua, y también la junta militar que hubo en Argentina. Siempre se caracteriza más el personaje de Videla, ¿ya? Que es el que está aquí. Eso es Videla. Entonces, todos ellos amigos, todos militares, eh, partícipes de las dictaduras que hubo en Latinoamérica en la década de los 60, 70, 80. ¿Ya? Grande el Tata. Estamos. Entonces, claro, ellos son los amiguitos. Pero ¿cuáles son los enemigos de estos tipos? Y acá tenemos abajo a, a Castro, Raúl Castro, o sea, Fidel Castro, Raúl es el hermano, ¿ya? Que también fue muy importante. Fidel Castro, obviamente, en Cuba, Ernesto el Che Guevara, que es argentino, pero siempre se habla como que estuvo más que todo, más conocido por todos por su participación en la Revolución Cubana, ¿ya? Enemigos totalmente de estos señores de arriba. Y también ahí tenemos a Salvador Allende, enemigo también, Daniel Ortega, Nicaragua, Jacobo Arbenz en Guatemala y Monseñor Romero en El Salvador. Son todos, obviamente, con pensamientos, ideologías marxistas de izquierda, algunos más extremos. Entonces vamos a ver por qué esta rivalidad, por qué esta enemistad, qué es lo que está pasando acá. Vamos a ver el culpable de todo esto, ¿ya? Entonces, chiquillos, acá tenemos el intervencionismo de Estados Unidos en Latinoamérica, claramente intervencionista, ¿ya? Vamos a explicar un poquitito qué es lo que pasó acá. Tenemos que recordar algunas cosas. Sabemos que Estados Unidos, acá dice, comenzó su política intervencionista en América Central y el Caribe a finales del siglo XIX mediante la política del Big Stick. Sabemos ya, muchachos, que Estados Unidos se independizó en 1776, ¿ya? Y a partir de ese momento empezó a ampliar territorio, ¿ya? Recordemos que Estados Unidos eran 13 colonias solamente. La bandera de Estados Unidos tenía 3 estrellas. Ahora tiene más de 100, creo. No estoy muy seguro cuántas estrellas ya tiene, pero ya antes tenía solamente 13. ¿Ya? Ahora algunos dicen que se están agregando nuevos estados, hasta Puerto Rico. Se piensa ya que podría ser una nueva estrella en la bandera, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que saber ya que a partir del siglo XIX, de 1800 en adelante, Estados Unidos se está ampliando, ¿ya? Y acá dice claramente que empiezan a intervenir los países de América Latina con el objetivo de sacar provecho económico, ¿ya? Con intereses que tienen. Y tenemos claro, especialmente en el caso de América Central, el Caribe, ¿ya? Pero eso hay muchos países que actualmente también hablan. Puerto Rico, por ejemplo, yo digo, Puerto Rico tiene mucha influencia norteamericana porque hubo intervención, ¿ya? ¿Y qué significa la política del Big Stick? ¿Alguien tiene alguna idea? De los que estamos acá presentes. ¿Alguien sabe lo que significa la política del Big Stick de los Estados Unidos en América Latina?
No. ¿No? Vamos a explicar entonces para más o menos que sepan. Big Stick significa el gran garrote. Y acá tenemos la imagen, esto que está acá como este garrote, como que lo que usan los beisbolistas, podemos tratar de asimilarlo, pero claro, esa es la política norteamericana que va a implementar en América Central y el Caribe, una política del gran garrote. ¿Qué significa esto? Que claramente van a intentar hacer las cosas pacíficamente, siempre ellos hablan de pacíficamente, a través del diálogo, todo eso, pero el que no le guste la idea es a la fuerza nomás, es como a la razón o a la fuerza, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos va a intentar tener relaciones diplomáticas con los países, pero cualquiera que se interponga en su camino y no deje de alguna forma hacer lo que ellos quieren hacer, que es intervenir en la economía de los países, vamos a aplicar la política del gran garrote, ¿ya? O a la buena o a la mala. Esa es la lógica de Estados Unidos. Y así lo implementó. El uso de la fuerza. ¿Perdón, Jorge? Bueno, lo que decía es el uso de la fuerza como medio para defenderse los intereses en el sentido más amplio de los Estados Unidos. Efectivamente. Usted está viendo ahí que, claro, hasta el día de hoy de repente pasan estas cosas, pero en este momento de la historia, los estadounidenses eran más radicales, invadían el lugar y llevaban las fuerzas armadas, ¿ya? Estaban todo el rato ahí conquistando, ¿sí? Cuando se oponían a sus intereses, ¿ya? Entonces dice, básicamente para garantizar los intereses económicos de las empresas agrícolas, comerciales y petroleras, ¿ya? Siempre a Estados Unidos le ha interesado el petróleo, pero eso tiene un conflicto ahí también con lo que es Venezuela, ¿ya? Hay intereses de por medio también. Entonces, claro, en el periodo a fines del siglo XIX, es decir, 1880, 1890, y a principios del siglo XX, Estados Unidos utilizaba esta política de que cualquier país que se pusiera en contra de ellos, había que intervenirlo militarmente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que así era antes, pero después, en el periodo que vamos a revisar nosotros ahora, que es de la Guerra Fría, ¿ya? Especialmente dice acá, la Guerra Fría permite justificar este intervencionismo que aumentó y se consolidó de los años 50 hasta los años 85. O sea, justo en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de alguna forma va a justificar la intervención, ¿ya? Pero vamos a revisar nosotros que va a cambiar un poco la modalidad, ¿ya? Porque en este periodo, muchachos, del año 1950 hasta 1985, no vamos a ver a Estados Unidos interviniendo en los países militarmente, como lo veíamos antes. Lo que vamos a ver es que Estados Unidos va a manejar la política interna de los países, ¿ya? Va a manejar la psicología de los militares, ¿ya? Para que se tomen el poder y para que protejan sus intereses. Pero ahora Estados Unidos se va a quedar en la casita, ¿ya? No va a ser necesario la intervención militar o que vayan directamente, sino que van a hacer la pega desde la casa, ¿ya? Eso es más o menos lo que vamos a revisar nosotros, ¿ya? Va a haber un cambio en cuanto a la modalidad de la intervención. Hasta este minuto, muchachos, ¿se entiende más o menos lo que estoy explicando? Necesito que me vayan confirmando, sí, no, para poder explicar de nuevo. ¿Está todo claro o no? Muchachos. Sí, maestro. ¿Todo claro? Más o menos. Ortega. Profe, yo no lo entendí. ¿Quién no entendió? Yo, Cristóbal, Jorquera. ¿No entendió nada? No, sí, entendí. No entendí eso A ver, de que dígamelo. ahora están en la casita, algo así. ¿No entendió eso? Sí. Ya, vamos a explicar entonces. Cristóbal, en los años 1880, 1890, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, es decir, 1890, 1900, 1910, más o menos dentro de esos años, Estados Unidos tenía una política de intervenir, de ir a invadir territorios en América Central y en el Caribe
intervenciones militares. O sea, iban para allá militarmente a apoderarse de esa zona y sacar provecho económico. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí más o menos, Cristóbal? Sí, profe. Ya. Esa era la política en esos tiempos. ¿Ya? Pero después Estados Unidos siguió interviniendo en el periodo de la Guerra Fría, acá están los años, 1950 hasta el año 1985, siguió interviniendo, pero ya no va a ser necesario intervenir allá militarmente, ir al lugar, como lo hacían antes. ¿Ya? ¿Sabe lo que van a hacer ahora? Ahora lo que van a hacer es manejar la psicología de los militares de cada país latinoamericano, ¿ya? Para que ellos mismos hagan el trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso digo que se va a quedar en la casa. ¿Ya? Porque no va a ser necesario que vayan a intervenir ellos militarmente, sino que van a manejar la psicología de los militares de cada nación. ¿Ya? Entonces, así van a hacer intervenciones a través de logística, a través de inteligencia. No sé si me entiende ahora un poco, Cristóbal. Sí, profe. ¿Ya? Eso más que todo. Vamos a ver cuál es el mecanismo que van a utilizar los norteamericanos para intervenir ahora, porque ya no va a ser militarmente como lo hacían en la época pasada. ¿Ya? Ahora va a ser intervenciones a través de grupos de inteligencia, como es la CIA, pues, ¿ya? La Agencia Central de Inteligencia. ¿Ya? Van a utilizar estos mecanismos para intervenir las políticas, ¿ya? De cada nación latinoamericana, pero ya no van a estar así como vamos a pescar un avión y vamos a ir al país ahora a invadir. Ya no van a tener esa lógica. Ahora van a utilizar otros mecanismos para intervenir. ¿Ya? Eso es lo que necesito que vamos a entender. Entonces, acá dice que la política de Estados Unidos entre los años 1945 hasta el año 1990, dice, fue agresiva, ¿ya? Sin cambios básicos en lo esencial en las formas usadas de fines del siglo XIX. O sea, están haciendo la comparación de que antes tenían una forma distinta, pero siempre han sido agresivos. ¿Ya? Dice que solamente a partir de la Guerra Fría, de los años que están ahí en pantalla, ¿cuál es la justificación? ¿Ya? Para hacer estas intervenciones? Porque claramente, cuando estamos hablando de siglos pasados, la intervención que hacían los estadounidenses de forma militar era porque querían sacar provecho económico. Pero ahora, ¿cuál es la justificación que dan? Especialmente ideológica. ¿Ya? Ellos están buscando exterminar cualquier pensamiento que sea socialista o revolucionario, o comunista, o marxista. La justificación entonces para intervenir a todos los países latinoamericanos es que el marxismo no se expanda, esta ideología, este pensamiento no se expanda. ¿Ya? La forma de intervención para en algunos casos era intervención militar, pero en otros casos, sobre todo los que vamos a revisar nosotros, son el bloqueo económico que van a realizar. ¿Ya? Y también, obviamente, los golpes de Estado que van a fomentar, porque muchos golpes de Estado, ya sabemos ya que todo lo que hubo en Chile, en Argentina, en Brasil, Nicaragua, Paraguay, todos los países tuvieron golpes de Estado, pero fueron respaldados por Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, ellos van a decir, chica, acá dice, podemos invadir militarmente Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá. Se intervino militarmente ahí, pero ellos dijeron, no podemos intervenir todos los países. Por lo tanto, tenemos que hacer una estrategia distinta. Por lo tanto, van a fomentar los golpes de Estado y apoyo a dictaduras, ¿ya? Que estén en contra de los marxistas. ¿Ya? Esa es la lógica que tiene Estados Unidos. Y el bloqueo económico, así como que le hace la vida imposible económicamente a estos países. Y también dice fomento y financiación de guerrillas contrarrevolucionarias. O sea, sabemos que en el mundo de este periodo hubo muchas guerrillas
que estaban a favor del socialismo, de lo revolucionario, ¿ya? Pero Estados Unidos fomentó otras guerrillas para que le hicieran, obviamente, la collera a estas que estaban surgiendo socialistas. Entonces, Estados Unidos, mira, 1, 2, 3, 4 formas de intervención. Militar, intervención a través del bloqueo económico, fomenta golpes de Estado y dependiendo obviamente de los países, fomentan también guerrillas. Sabemos que en el caso chileno fomentó el golpe de Estado, ¿ya? Pero obviamente de acuerdo a algunas zonas, sabemos que nosotros no estamos como en una zona muy selvática como para hacer una guerrilla, ¿ya? Pero claramente los países de acuerdo a su geografía fue fomentando esta financiación para evitar, ¿cuál es el objetivo principal? Evitar que se expanda el marxismo. Ahora, pregunta, ¿por qué Estados Unidos, qué tanto malo tiene el marxismo? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos que no se expandan estas ideas? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué son anticomunistas? ¿Por qué tanta importancia el tema? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque puede ser que se le van a revelar. Ya tenemos ahí un tema de revelación. Tenemos un El tema tema ahí de de... independencia, ¿Qué más? por la independencia del país en sí. Sí, podemos hablar de temas de independencia también con respecto a que Estados Unidos como que no pueda meterse mucho en los países, ¿sí? Tenemos que ver. ¿Qué otra cosa más podemos agregar a lo que están ahí hablando? ¿Por qué tanto odio a los comunistas? ¿Por qué tanta importancia que le dan para que no se expandan estas ideas? ¿Qué es lo que teme? Porque esto es un temor. ¿Por qué teme Estados Unidos al marxismo? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Porque sabemos nosotros, por ejemplo, sabemos lo que pasó acá en Chile, ¿ya? Con el golpe de Estado, que llegó Pinochet, que después se suicida el presidente Salvador Allende, y después como que se persigue a los comunistas, pero ¿alguien me puede explicar por qué tanto problema? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué tanto problema con los comunistas? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien tiene alguna idea? Da lo mismo si se equivoca o no, si es para empezar a La pensar un clase poquitito. social, Dígame, ¿qué cosa? la clase social, Ya, sí, muy bien. Tenemos ahí una idea también. Tenemos que... Por la todo lo que- diferencia de opiniones que tienen A entre ver, ellos. Ortega, dígame. Por la diferencia de opiniones que tienen entre ellos, o sea, porque uno no quiere que sea así, el otro no, y ahí es como que hay una rivalidad. Tenemos ahí una rivalidad claramente. ¿Ya? Chiquillos, lo que estoy preguntando ahora, podemos tratar de llevarlo un poco a la actualidad, porque todavía tenemos comunistas, ¿ya? Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué tanta rivalidad? Les voy a explicar. Primero que todo, hay que entender de que en este periodo, ¿ya? En este periodo, los estadounidenses lo que quieren siempre es la libertad. ¿Pero qué libertad? Económica. Por lo tanto, ellos quieren que todas las fronteras de América Latina estén a su disposición, que haya libertad para ingresar a cada país y poder sacar provecho económico. Eso es lo que quieren, la libertad que llaman ellos, ¿ya? Cuando ellos dicen vamos a llevar la bandera a la libertad a un país, ellos se refieren a la libertad económica, que el país esté dispuesto a que lleguen norteamericanos a cada país y puedan instalar su empresa y extraer los recursos naturales y así seguir creciendo Estados Unidos. ¿Se entiende más o menos eso? Eso es lo que buscan ellos, ¿ya? Por eso, cuando habla Estados Unidos de que tiene un temor de que llegue el marxismo,
¿Cuál es el temor? Principalmente porque los marxistas, los gobiernos marxistas, establecen de que el Estado está a cargo de todo, ¿ya? Y eso significa que no va a haber libertad para que la gente se enriquezca. No va a haber libertad, por ejemplo, para que un norteamericano llegue allá y quiera crear una empresa y volverse rico. No va a haber libertad para eso. Por lo tanto, ellos temen eso, porque así o si no se les iría la economía abajo, porque ellos buscan la libertad económica, crecer. Eso es el capitalismo, ¿ya? El capitalismo puro es finalmente crecer económicamente, crecer y que no haya ninguna restricción de eso, económicamente hablando. En cambio, los gobiernos socialistas, los gobiernos marxistas, buscan frenar el crecimiento individual. ¿Ya? Dígame, Ortega. Estaba hablando yo, Alonso. Y digamos como que sí, quiere la libertad económica, pero eso significa que mientras Estados Unidos crece, el otro país al que van, por ejemplo, Chile, decrece, empeora. Situación económica. Pregunto. Efectivamente, Colmenar, chiquillos, esto lo podemos ver también nosotros el día de hoy, que tenemos a Estados Unidos que siempre está ahí como tratando de intervenir. Lo podemos ver justamente en su país, pues, Colmenares, ¿ya? Que tenemos ahí un gobierno de carácter socialista que frena la libertad individual, ¿ya? Y por eso Estados Unidos se mete y dicen queremos llevar la libertad a Venezuela. Y dicen, claro, pero es la libertad especialmente económica para poder meterse ahí y extraer y sacar provecho, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este periodo todos los países se vuelven marxistas? Estados Unidos se va a la baja económicamente, porque Estados Unidos estaba sacando provecho económico de todas las naciones. ¿Ya? Por eso potencia mundial. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es un peligro para ellos. ¿Ya? Es un peligro muy fuerte el marxismo. Y vamos a ver que por qué empiezan a temer, porque llegó el marxismo ya. Acá en este periodo llegó, antes de todo este planteamiento, llegó a Cuba. Y como llegó a Cuba, tenían miedo de que se expandiera la idea por todos los lugares. Chiquillos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar la próxima clase con esta temática que es muy interesante. Así que, bueno, alguien no sé si tiene alguna duda más, alguna pregunta. Nos pasamos de la hora. No sé si está más o menos claro lo que estamos tratando de llegar, que es esta política norteamericana que tienen miedo de los marxistas. Ya sabemos, ya es porque Sí, maestro. todo estaba ahí ya muy... Tenemos que comprender lo que es la Revolución Cubana, que vamos a revisar, porque por ese tema Estados Unidos decide intervenir de esta forma como lo estamos planteando. ¿Ya? Eso, muchachos, nos vemos entonces en la próxima clase porque se nos acabó el tiempo, nos pasamos. ¿Ya? Estén muy bien. Maestro. Igual que la Cuídense. Cuídense. Chao, Chao. profe, cuídese. Chau. Nos vemos.